Hola, hola, bienvenidos una vez más a Semillas de Verdad. Pues hoy vamos a estar llevándole un poco de estudio bíblico, donde vamos a estar hablando del mensaje de Jesucristo para este mundo, eh, el Evangelio del Señor Jesucristo, cuál era su verdad para poder recibir el reino de Dios aquí en la tierra, para que ese reino de Dios que está a punto, que ya lo que falta es muy poco, se revele en este mundo. Señores, Dios ha preparado un reino eterno para esta tierra, para esta humanidad, para todo aquel que crea en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y no solo que crea, también que haga la voluntad de Dios para su vida. Entonces vamos a estar llevando un mensaje hoy muy profundo de estudio bíblico en el capítulo de San Marcos 10, versículo 1. Así que no te me despegue de la pantalla, que aquí estamos estudiando una vez más la palabra de Dios. Bueno, voy a empezar por San Marcos 10, versículo 1. Dice, Jesús en Judea. Aquí le estoy mostrando mi Biblia porque yo todavía soy muy tradicional. Y bueno, dice, Jesús en Judea. Dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba, y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¡Wow! ¡Aleluya! Y se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Bueno, aquí está Jesús una vez más reunido en Judea, donde todo el mundo se le acercaba para hacerles preguntas, para conocerlo, para entender quién era él. Y en medio de estas personas, uno de ellos les pregunta si era lícito divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés, la ley de Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Gloria a Dios. Vamos a repetir una vez más. Si era lícito, y se le acercaban algunos fariseos para poner la prueba y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos le dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Según la ley, Moisés escribió por su pulso para que le dan un poco de orden, ¿no? En aquellos tiempos, escribió en la ley que el hombre podía darle carta de divorcio y repudiar a su esposa. Ok, pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Ok, él les quiso decir que solamente porque eran muy duros y no amaban como correspondía, ok, a sus esposas, Dios les permitió escribirle esta carta de divorcio. Ok, pero vamos a seguir. Dice, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Ok, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Ok, por esta razón Dios dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Pero Jesús le dijo, vamos a repetir una vez más, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre. Ok, quiero que vean aquí que es el hombre que deja a su padre y a su madre. Ok, y los dos serán una sola carne. Ok, dice que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. De esto se trata no solo en el sentido de que el hombre iba a procrear otro ser humano. De la unión de estas dos carnes iba a salir otra carne, sino también en sentido espiritual para Dios. Ambos serían una sola carne para Dios porque están unidos en lo espiritual y en lo carnal y en lo material. Dice, y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, dice, por eso dice
que esto no fue así desde el principio. Dios no lo quiso así. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe, estas dos personas que Dios ha unido bajo amor. Recordemos que Dios es amor y el matrimonio tiene que estar unido por el amor de Dios. Las personas se deben unir por el amor, no por el interés, no por la comunidad, no por lo que voy a ganar, no por lo que me convenga, sino por el amor, porque Dios es amor y tiene que ser el centro de la unión de un hombre y una mujer. ¿Ok? Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Nadie. Por tanto, Dios no ha sido la voluntad de Dios que el hombre se separe de su esposa. No ha sido la voluntad de Dios, ¿ok? Esto ha sido solo porque dice Jesucristo. ¿Por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Porque Dios desde el principio lo que quiso fue que el hombre se separara de su madre y de su padre y se uniera a su esposa y delante de Dios vienen a ser una única carne en lo espiritual y material. Cuando un hombre y una mujer se unen, hablándoles directamente en palabras, se unen no solo en relaciones conyugales, sino también una unión. Se vuelve una unión, una unión espiritual para Dios, una unión material de DNA, donde mi cuerpo y tu cuerpo se unen en todos los sentidos a través de los besos, a través de la relación sexual. Nosotros nos mezclamos. Entonces, por eso que Dios dice que al él unirlos, lo que el amor de Dios unió, porque vuelvo a repetir que tiene que ser solo y únicamente por el amor de Dios que se unan dos personas, ese matrimonio fundado en ese amor de Dios en la verdad, que es el amor, no en el engaño, no en la conveniencia, no en la manipulación. Ese amor dice que ningún hombre los separe porque están unidos por como Dios lo constituyó. Por eso el amor es eterno. Por eso, aunque te mueras, aunque pasen 1000 años, vas a todavía recordarte a aquella persona que amaste en su momento. A lo mejor si te casaste y tuviste un matrimonio que no duró el tiempo que te esperaste y hoy te encuentras todavía después de tantos años viviendo con el recuerdo de aquel amor que viviste propio porque la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera. Recordemos que Dios es amor y lo que Dios ha unido ningún hombre puede separarlo. Aunque tú lo separes, aunque nosotros lo separemos, para Dios todavía está unido. Por eso es muy difícil que esto se rompa, por eso es muy difícil que aunque pasen 50, 60 años, te mueras y te vas a ver en una cama recordando, esperando el día de tu muerte con aquel sentimiento de nostalgia o no sé, de qué sentimiento se pueda cargar en ese momento con aquel recuerdo de aquella persona que amaste, el único y verdadero amor, como decimos nosotros los seres humanos en la tierra, porque Dios así fue que lo estipuló. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Recordemos que Dios es amor, Dios es espíritu. La unión de un matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Dios no ha querido el divorcio, ha sido por la dureza de los corazones de los hombres, porque somos duros, porque somos malos, porque no sabemos amar, porque no sabemos perdonar, porque nos gusta engañar y manipular, porque somos egoístas y muchas veces estamos amando y al mismo tiempo nos amamos demasiado a nosotros mismos y no tenemos la fuerza de voluntad de pensar primero en la otra persona, sino en nosotros como primera consecuencia. Entonces, por esa dureza de ese corazón, dice que Moisés le estipuló darle sentencia de divorcio a la mujer y repudiarla, pero que no ha sido así la voluntad de Dios desde el principio, porque Dios lo creó. Varón y hembra, ambos dejarán a su madre y a su padre, y serán una sola carne en lo espiritual y en lo material. Y no solo van a crear otro ser humano, no solo se van a reproducir, sino que delante de Dios iban a ser una única persona. Dios en el medio, amor eterno por la eternidad, su espíritu entre el hombre y la mujer, la unión material en todos los sentidos, la mezcla de todo lo que contiene ambos de ellos, viene a ser una sola carne en lo espiritual y en lo material. Vamos a seguir con esto, que está muy profundo. Bueno, vamos a seguir. San Marcos 10, estamos en el versículo 32, ¿ok? Vamos a seguir. Dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles,
lo que le iba a suceder. Jesucristo empezó a profetizar sobre lo que estaba por llegar a su vida. ¿Ok? Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes de la iglesia y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Bueno, aquí estamos viendo cómo Jesús nos explica que en Jerusalén los sacerdotes de la iglesia y los principales escribas de la iglesia allá en Jerusalén iban a ser los que lo iban a condenar a muerte y que lo iban a entregar en mano a los romanos. Recordemos que los romanos eran en ese tiempo los que gobernaban Israel y iba a ser entregado en sus manos, pues ellos iban a llevarle a prisión y en sus manos iba a estar si darle la vida o la muerte a Jesucristo. Y se burlaban de él y le escupirán, y se burlarán de él y le escupirán. Le estaba profetizando, ¿qué? Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. Oh, gloria a Dios. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. Bueno, como mismo sucedió. Y se le acercaron Jacob y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros Queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él le dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿por qué podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis. Wow, aquí Jesús estaba profetizando una vez más que no solo a él iban a matar, que no solo a él iban a crucificar, porque ellos iban a beber de esa copa. Señor, pasa de mí tu copa, pero que no sea hecha mi voluntad más la tuya. ¿Se acuerdan en el momento en que Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos antes de la crucifixión? Él estaba tan tremendamente afligido, donde él le pidió al Señor en medio de su aflicción que pasara de él la copa que estaba por beber. Entonces, de esa misma copa, él estaba diciendo a sus discípulos que ellos iban a beber. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, con el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que lo había bautizado en el Jordán era el mismo Espíritu que les iba a ser donado a los discípulos de Jesucristo una vez que él muriera en esa cruz. Ahí le estaba confirmando, ustedes van a beber de esa copa, van a ser perseguidos, van a ser afligidos, los van a matar. Ustedes van a recibir mi mismo espíritu, este espíritu que es el que me está guiando y me está llevando a cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Pero después les dice, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Ahí él está diciendo que ustedes van a beber mi copa, ustedes van a recibir mi espíritu, pero yo no puedo decidir quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda. Eso está preparado para los que se lo merezcan. Para los que se lo merezcan. Vamos a seguir. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacob y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. ¡Wow! Una vez más, vamos a leer esta parte. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. En el mundo de los gentiles, que nuestro mundo, ¿no? ¿Ok? Los que gobiernan sobre los que se dejan gobernar, ¿ok? Se enseñorean sobre el pueblo, gobiernan. Los demás somos gobernados de un grupo de personas y se enseñorean y tienen autoridad sobre nosotros. Dice, pero
que no debe ser así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande y a tener ese lugar como el que ellos estaban pidiendo aquí, la derecha o la izquierda, en el trono de Dios, ¿ok? Tiene primero que ser un gran servidor. Tiene que ser un servidor, servir, darse por el otro. Él está hablando en ese momento de su testimonio. Jesucristo se volvió un servidor. ¿Por qué se volvió un servidor? Porque se dio al lugar de cada uno de nosotros, en lugar mío y tuyo. Jesucristo se dio. Dio su vida, se dio a sí mismo por ti, por mí y por la humanidad entera. Para todo aquel que crea que Jesucristo es Dios, Jesús se dio su vida. Entonces dice que todo aquel que quiera llegar a ser grande será un servidor del otro. Entonces, en el reino de Dios, si quieres identificar quiénes son los verdaderos cristianos, los verdaderos pastores, los verdaderos hombres de Dios en esta tierra, tienen que ser personas que sirvan. Que sirvan. El que tú veas que anda con su cabeza muy erguida, privándole de Señor y de no sé de qué cosa, y no está sirviendo a la iglesia, y no está sirviendo a su prójimo, y no es un servidor en la obra y en el reino de Jesucristo, no es parte del reino de Dios. Pero vamos a seguir. Para que no nos dejemos engañar, recordemos que por sus frutos los conoceréis, ¿ok? Son los frutos que nos van a decir quiénes son los verdaderos cristianos. Esto es muy justo que lo sepamos porque hoy en el mundo tenemos mucha gente proclamando a Cristo, diciéndose cristiano, evangélico, pero por sus frutos los conoceremos. Vamos a seguir. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, como él mismo se hizo siervo de todos, ¿ok? Así tenemos que ser nosotros. Igual, como fue él, tenemos que ser nosotros, como fue él. Y él lo demostró en la última cena lavándole los pies a todos y a cada uno de sus discípulos. Y bueno, lo más grande que hizo fue dejarse matar, crucificarse a sí mismo por la humanidad entera. Entonces dice, cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Porque ni aun el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para ser servido. Jesús ni él vino para ser servido. Esto para los grandes señores, pastores, creyentes, que se creen que porque tienen una mega iglesia, no sé cuántas personas en el mundo, debajo de sus pies, tienen que ser servidos por Dios. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Él vino a servirle a Dios. Él vino a cumplir el propósito de Dios en esta tierra y a dar su vida por nosotros. Dice, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Él dio su vida para rescatarnos. ¿Ok? Así que tenemos que ser igual. Dios mío. Ok, entonces vamos a repetir una vez más. Dice, tú sabes los mandamientos, dice el Señor Jesucristo, no mates, no cometas adulterio. Ok, ya sabemos lo que es adulterio. No hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, maestro. El muchacho que se le acercó le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mas Jesús mirándolo, lo amó. Con amor le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Ok? Aquí le dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Bueno, aquí estamos viendo cómo Jesús le dice, ok, tú has cumplido los mandamientos anteriores, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no de falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos son los mandamientos que hay que cumplir para poder tener la vida eterna. Pero les dice, pero te falta uno. ¿Cuál? Dar a los pobres, bendecir al que no tiene. Le quiso decir, tú tienes mucho dinero, pero no das. No eres bondadoso. Tienes que deshacerte de algunas de tus cosas y bendecir a los que no tienen. Ser bondadoso, vivir en el amor de Dios. ¿Ok? Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes.
Él se fue triste y él se fue preocupado porque él tenía muchos bienes y seguramente él no tenía interés o la fuerza de voluntad de deshacerse de alguno de sus bienes para bendecir a otras personas, para ayudar a los pobres. Por eso se fue triste. Entonces dice Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús decía esto? Porque Jesús sabía que las personas muchas personas, no todas, no vamos a juzgar, pero muchas personas que son muy atacadas a las cosas materiales, a los bienes y al dinero, les es difícil dar de lo que tienen, ¿ok? Les es difícil compartir, porque ellos son muy atacados a lo material y al dinero, y ellos piensan que seguramente dando de lo que tienen, a ellos les va a faltar. A ellos les va a faltar. Entonces, como ellos no tienen este equilibrio en el entender que cuando tú das, tú estás haciendo una siembra delante de Dios. Por eso, tú recibes para atrás de todo lo que das, en lo material y en lo espiritual. Pero estas personas no tienen esta capacidad y esta sabiduría de entender que todo lo que damos recibimos para atrás en nuestras vidas, pues a ellos se les hace muy difícil deshacerse de sus cosas, porque son más atacados a lo material y al dinero que al amor de Dios. Pero vamos a seguir. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Él estaba haciendo una afirmación, es difícil. Dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Le estaba confirmando una vez más que el corazón del rico es muy atacado al dinero, es muy atacado a las vanidades de este mundo y a ellos se les es muy difícil deshacerse de sus cosas para dárselas a otros. Entonces dice que es muy difícil que ellos puedan entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojito de una aguja y no que un rico entre en el reino de Dios, porque el reino de Dios se trata de amor, de bondad, de justicia, de equidad. Entonces el rico, como es tan atacado, es más atacado al dinero y a la vanidad de este mundo que al amor de Dios. Y el amor de Dios se trata de amar, y no en palabras, sino en acción. Entonces, vamos a seguir. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse entonces? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Wow! Vamos a leer otra vez esta parte. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse entonces? Mirándolo Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¡Wow! Aleluya. Aquí sabemos que para nosotros los hombres muchas cosas son imposibles, muchas cosas no están en nuestras manos, muchas cosas parecen irreducibles, otras parecen difíciles, otras parecen que no la merecemos, y otras parecen que es un camino tan difícil que nunca vamos a llegar. Entonces, pero aquí dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque para Dios todas, no estas ni aquella, no algunas, no pocas, no, todas las cosas son posibles. Dios todo lo puede, el Todopoderoso, aleluya, gloria a Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Una vez más, él está diciendo, nosotros no nos hemos comportado como el muchacho rico, nosotros hemos dejado todo por ti, no nos ha importado incluso dar nuestras vidas por seguirte, ¿no? Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí estamos recibiendo una palabra de bendición. Esto fue lo que se perdió el muchacho rico, el joven rico, que no entendía que cuando tú donas a Dios y tú donas a otro ser humano, tú le estás donando a Dios. Prácticamente tú estás
prestándole a Dios, ¿ok? Cuando tú donas de lo que tienes a Dios, tú le estás prestando a Dios y Dios te devuelve ¿cómo decimos? ¿Cómo es que se dice? A ver, ayúdenme usted. Dios te devuelve con creces lo que tú les das. Lo que tú les das es prácticamente una inversión. Esto es maravilloso saber que cuando damos a Dios, cuando bendecimos otro ser humano, ¿ok? Porque cada vez que bendecimos a otra persona, estamos dándole a Dios. Recordemos que en cada ser humano está la esencia de Dios. Cada ser humano carga con Dios. Prácticamente tú eres los ojos de Dios, la boca de Dios y las manos de Dios, ¿ok? Dios a través de ti se ha manifestado en este mundo dándote de su esencia y tú tienes la oportunidad de conocerle hoy. Aquí estamos viendo cómo Dios nos dice hoy, bueno, si tú me das, dice que no hay nadie que haya dejado casa, ¿ok? Hermanos, hermana, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí y por causa de esta verdad del reino de Dios y de la buena novela del Evangelio de Jesucristo. Dice que no reciba 100 veces más, dice que esa persona va a recibir 100 veces más. En ese tiempo, en el momento que esté viviendo, que esté donándose eso para Dios y para el reino y para los seres humanos y para esta tierra y para cumplir con el Evangelio de Cristo, no hay nadie que no reciba así. Dice que vas a recibir 100 veces más. En ese tiempo, en ese momento, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Ok? Todo aquello que tú estés donando, sabia que va a ser multiplicado 100 veces más, te va a ser devuelto 100 veces más, aún viviendo persecuciones en esta vida. En esta vida terrenal vas a tener también persecución, pero dice que vas a ganar 100 veces más de todo aquello que tú hayas donado. Dice, y no solo eso, en este siglo, pero también en el siglo venidero, la vida eterna. No solo vas a obtener más de todo aquello, ¿ok? De lo que estás dando 100 veces más, sino que también vas a obtener vida eterna, ¿ok? Vida eterna en abundancia, vida. Dice que para Dios es un premio que Dios les da a todos los que reciben a Cristo y llevan a cabo el propósito de Dios en la tierra, la equidad y el amor y la justicia de Dios. Pero vamos a seguir. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Que está hablando de muchos que van a seguir a Cristo, que van a entrar en el reino de los cielos, pero que serían, los primeros serían últimos y los últimos de ellos iban a volver primeros. Vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir. San Marcos 10, estamos en el versículo 32, ¿ok? Vamos a seguir. Dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Jesucristo empezó a profetizar sobre lo que estaba por llegar a su vida. ¿Ok? Dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes de la iglesia y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Bueno, aquí estamos viendo cómo Jesús nos explica que en Jerusalén los sacerdotes de la iglesia y los principales escribas de la iglesia allá en Jerusalén iban a ser los que lo iban a condenar a muerte y que lo iban a entregar en mano a los romanos. Recordemos que los romanos eran en ese tiempo los que gobernaban Israel y iba a ser entregado en sus manos, pues ellos iban a llevarle a prisión y en sus manos iba a estar si darle la vida o la muerte a Jesucristo. Y se burlaban de él y le escupirán, y se burlarán de él y le escupirán. Le estaba profetizando, ¿qué? Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. Oh, gloria a Dios. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y 3 días después resucitará. Bueno, como mismo sucedió. Y se le acercaron Jacob y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él le dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros?
Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿por qué podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis. Wow, aquí Jesús estaba profetizando una vez más que no solo a él iban a matar, que no solo a él iban a crucificar, porque ellos iban a beber de esa copa. Señor, pasa de mí tu copa, pero que no sea hecha mi voluntad más la tuya. ¿Se acuerdan en el momento en que Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos antes de la crucifixión? Él estaba tan tremendamente afligido, donde él le pidió al Señor en medio de su aflicción que pasara de él la copa que estaba por beber. Entonces, de esa misma copa, él estaba diciendo a sus discípulos que ellos iban a beber. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, con el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que lo había bautizado en el Jordán era el mismo Espíritu que les iba a ser donado a los discípulos de Jesucristo una vez que él muriera en esa cruz. Ahí le estaba confirmando, ustedes van a beber de esa copa, van a ser perseguidos, van a ser afligidos, los van a matar. Ustedes van a recibir mi mismo espíritu, este espíritu que es el que me está guiando y me está llevando a cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Pero después les dice, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Ahí él está diciendo que ustedes van a beber mi copa, ustedes van a recibir mi espíritu, pero yo no puedo decidir quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda. Eso está preparado para los que se lo merezcan. Para los que se lo merezcan. Vamos a seguir. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacob y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. ¡Wow! Una vez más, vamos a leer esta parte. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. En el mundo de los gentiles, que nuestro mundo, ¿no? ¿Ok? Los que gobiernan sobre los que se dejan gobernar, ¿ok? Se enseñorean sobre el pueblo, gobiernan. Los demás somos gobernados de un grupo de personas y se enseñorean y tienen autoridad sobre nosotros. Dice, pero que no debe ser así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande y a tener ese lugar como el que ellos estaban pidiendo aquí, la derecha o la izquierda, en el trono de Dios, ¿ok? Tiene primero que ser un gran servidor. Tiene que ser un servidor, servir, darse por el otro. Él está hablando en ese momento de su testimonio. Jesucristo se volvió un servidor. ¿Por qué se volvió un servidor? Porque se dio al lugar de cada uno de nosotros, en lugar mío tuyo. Jesucristo se dio. Dios su vida se dio a sí mismo por ti, por mí y por la humanidad entera. Para todo aquel que crea que Jesucristo es Dios, Jesús se dio su vida. Entonces dice que todo aquel que quiera llegar a ser grande será un servidor del otro. Entonces, en el reino de Dios, si quieres identificar quiénes son los verdaderos cristianos, los verdaderos pastores, los verdaderos hombres de Dios en esta tierra, tienen que ser personas que sirvan. Que sirvan. El que tú veas que anda con su cabeza muy erguida, privando de Señor y de no sé de qué cosa, y no está sirviendo a la iglesia, y no está sirviendo a su prójimo, y no es un servidor en la obra y en el reino de Jesucristo, no es parte del reino de Dios. Pero vamos a seguir. Para que no nos dejemos engañar, recordemos que por sus frutos los conoceréis, ¿ok? Son los frutos que nos van a decir quiénes son los verdaderos cristianos. Esto es muy justo que lo sepamos porque hoy en el mundo tenemos mucha gente proclamando a Cristo, diciéndose cristiano, evangélico, pero
Por sus frutos los conoceremos. Vamos a seguir. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, como él mismo se hizo siervo de todos, ¿ok? Así tenemos que ser nosotros. Igual, como fue él, tenemos que ser nosotros, como fue él. Y él lo demostró en la última cena lavándole los pies a todos y a cada uno de sus discípulos. Y bueno, lo más grande que hizo fue dejarse matar, crucificarse a sí mismo por la humanidad entera. Entonces dice, cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo, siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Porque ni aun el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para ser servido. Jesús ni él vino para ser servido. Esto para los grandes señores, pastores, creyentes, que se creen que porque tienen una mega iglesia, no sé cuántas personas en el mundo, debajo de sus pies, tienen que ser servidos por Dios. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Él vino a servirle a Dios. Él vino a cumplir el propósito de Dios en esta tierra y a dar su vida por nosotros. Dice, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Él dio su vida para rescatarnos. ¿Ok? Así que tenemos que ser igual. Dios mío. Bueno, ¿seguimos? Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A eso fue que vino Jesucristo, a salvarnos, a rescatarnos. ¿De quién? De los ángeles caídos. ¿De quién? De los ángeles que debían haber hecho el trabajo para el cual Dios los mandó. En cambio, decidieron rebelarse a Dios y tenernos subyugados y esclavizados en este mundo que vivimos hoy. Entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más alto, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y le dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Aquí vemos cómo Jesús hace un milagro, encuentra a este ciego que continuaba llamando por el camino, Jesús, Jesús, hijo de David. Él sabía quién era Jesucristo, él había entendido que Jesucristo era Dios, que Jesucristo había venido para la salvación y el rescate de mucho y que él tenía todo el poder para salvar, para sanar, para resucitar a los muertos, pues él decidió pedirle a Jesucristo que lo sanara y solo por el hecho de que Jesús vio con qué intensidad y con qué fervor él creía y había creído en él, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Tu fe te sea hecho como has creído. Esto fue lo que le dijo el Señor Jesucristo. Bueno, este capítulo de San Marcos 10, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo hemos leído entero. Espero que cuando tengan tiempo en sus casas lo repitan y lo lean una vez más por ustedes mismos. Es un capítulo muy interesante. Estamos conociendo a Jesucristo, la razón del por qué Él vino a este mundo, su mensaje y el propósito que Dios tenía con Él en esta tierra. Hoy te invito, si no conoces a Jesucristo, a decirle, Señor, entra en mi corazón, Jesucristo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Perdona todos mis pecados. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame, Señor. Hoy te entrego mi corazón, mi vida, mi alma. Que tu Santo Espíritu llene todo mi ser y que yo pueda cumplir así el propósito de Dios en mi vida y pueda ser parte de ese reino que viene nuevamente a esta tierra para crear un nuevo mundo con una humanidad como Dios espera, llena de amor. Bueno, hasta aquí este capítulo de hoy. Espero que les haya gustado.
Si te gustó, por favor, déjame un like, suscríbete en el canal para que YouTube siga recomendando mis videos y yo pueda seguir llevando más de la palabra de Dios a todas las personas que se encuentren en cualquier parte del mundo. Que Dios me bendiga. Shalom.